Bien, ahora vamos a hacer un análisis para estudiar el comportamiento de las raíces indiciales cuando estamos utilizando el método de Frobenius. Entonces, dada la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2, la general o famosa ecuación conocida como y segunda más p de x, que es una función que depende de x y actúa como coeficiente de la derivada de la variable dependiente que es y, más q de x, que es otra función que depende de x y actúa como coeficiente de la variable dependiente. Entonces vamos a suponer que ya tenemos las raíces indiciales, sean R1 y R2, dos raíces indiciales o indicativas con mi primera raíz menor o igual que la segunda, es decir, R1 menor o igual que R2. Lógicamente, pues si R1 es menor o igual que R2, vamos a considerar los siguientes casos. Caso 1, cuando obtengamos las raíces indicativas, las dos raíces indicativas, lo que hacemos es hacer la diferencia entre ellas, es decir, a la raíz 2 le restamos la primera raíz y miremos o vamos a verificar si esa diferencia no pertenece a los enteros. Entonces, si esa diferencia no es un entero, en este caso las soluciones y sub 1 de x y y sub 2 de x, pues vamos a considerar que son LI, es decir, son linealmente independientes. Ese es nuestro primer caso. Ya tenemos un ejemplo de ese, que fue cuando hicimos el caso de la ecuación diferencial planteada del ejercicio que hicimos en clase, donde obtuvimos una raíz indicial r igual a 0 y la otra fue r igual, hay un caso en el cual r es igual a un valor distinto de 0, puede ser un medio o cualquier otro valor, y al efectuar la diferencia pues vamos a tener dos soluciones LI. Ya hemos hecho ejercicios donde obtenemos soluciones linealmente independientes, pero solamente me quiero enfatizar o me quiero enfocar en el caso 2, que es un caso que me parece interesante porque podemos hacer uso de otra fórmula. En el caso 2 vamos a suponer que R2 va a ser igual a R1 y que además de que son iguales, pues ser iguales implica que en matemática la diferencia te da 0. Eso significa que dos números sean iguales desde el punto de vista de las matemáticas, que la diferencia entre ellos te da 0. Entonces, si estamos en ese caso, pues se obtiene y sub 1 de x por Frobenius normal, por Frobenius, como lo hemos estado haciendo, y y sub 2, la segunda solución, se obtiene usando reducción de orden. Se obtiene usando reducción de orden. ¿Qué significa reducción de orden? Para ello tenemos que remitirnos a la ecuación diferencial 1 del curso anterior, y allá miramos que si yo quiero hallar una segunda solución a mi ecuación diferencial de segundo orden lineal, pues tendría que utilizar esta fórmula y sub 2 de x igual a y sub 1 de x, habiendo encontrado previamente la primera solución que multiplica la integral de ¿quién? En el numerador va a estar el Euler elevado a la menos la integral de p de x, diferencial de x, y en el denominador tendríamos mi primera solución que depende de x elevada al cuadrado. Todo esto diferencial de x, es decir, que la segunda solución se obtiene utilizando esta fórmula, que es la fórmula vista como la famosa reducción de orden. Eso siempre y cuando mis raíces indicativas sean iguales, siempre y cuando sean iguales. Y un tercer caso, que vamos a denominar caso 3, bueno, pues R1 y R2 son distintas, es decir, voy a colocar aquí para ser más exacto, R1 es distinto de R2
y además la diferencia entre ellos sí pertenece a los enteros, sí que es un número entero. Entonces puede existir una solución o dos soluciones LI o dos soluciones linealmente independientes. De eso pues también hemos hecho ejemplos. Ya hicimos un ejemplo del caso donde obtuvimos valores distintos para la raíz indicativa y mirábamos cómo generaba distintas soluciones linealmente independientes. Pero ahora pues en el siguiente video vamos a hacer un ejercicio donde veamos cómo podemos emplear Frobenius para hallar la primera solución y reducción de orden. Habiendo encontrado la primera solución, aplicar reducción de orden para encontrar esta segunda solución y mirar cómo podemos aplicar esta fórmula.